ahora quiero que ustedes participen y vamos a hacer algo aquí. Todos van a participar, ¿eh? Todos van a tener que dar su punto de vista y ese va a ser como una especie de examen o prueba. ¿Qué les parece? ¿Ya? Es un examen hablado. Muy bien. Entonces, de esta historia que hemos comentado, la cuestión va a ser a modo de debate, ¿no? Eh, en toda esta historia de la Iglesia Evangélica Peruana, ¿qué cosa es lo más saltante, lo que más le ha llamado la atención? Esa es la primera pregunta. A ver, ¿quién quiere ser el primero en participar? A ver, cada uno da su opinión, su punto de vista con respecto a eso, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? O sea, que de toda esta historia, ¿qué cosa le ha llamado la atención de toda esta historia que hemos recorrido, ¿no? ¿Qué ha sido de novedad? ¿Qué es más importante? Si algún asunto o tema o alguna parte de la historia, no sé, lo que usted quiera decir. ¿Me escucha? Sí, sí. O si yo lo hago, no sé si lo hago Yo, en forma de lista, ¿qué les parece, no? No sé, ¿no? De acuerdo a la lista, ¿ya? Vamos a o hacer así. voluntario. Está bien, pastor. Ya, Por entonces lista. Alexis, a ver, Alexis. Ya, pastor, mira, yo creo que... ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, sí, adelante. Voy a prender mi cámara. Ahí se me ve. ¿Me escucha? Te escuchamos. Ok. Yo creo que una de las cosas que, bueno, personalmente me impactan bastante es el tema de la influencia, bueno, en el principio, ¿no? Con el tema de la educación, ¿no? El impacto social educativo que ha tenido la iglesia evangélica, por así decirlo, en la sociedad peruana, ¿no? Ya. Eh, Creo que muchas iglesias evangélicas han desempeñado un papel importante en el ámbito social y educativo, ¿no? Creo que ese ha sido su campo de visión, ¿no? Siempre con el pueblo y para el pueblo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Sonando, sonando incluso un poco izquierdista, ¿no? No Eh, tanto, porque claro, lo social no estableciendo, tiene nada que ver con eso, ninguna claro, postura no, no, política. claro, claro, pero entonces estableciendo escuelas, hasta hoy en día, ¿no? Claro, Escuelas, clínicas y proyectos de desarrollo comunitario en diversas regiones del país, ¿no? Organizando las ONGs, todo siempre con y para, para el pueblo. Bastante interesante porque no es algo que haya nacido del propio Estado como tal peruano en la preocupación para la educación, sino de afuera, ¿no? De afuera se vino y con Thompson, ¿no? sí, Y se hizo un impacto bastante importante con el tema de la educación. Y, y creo que justo, bueno, justo estuve en un matrimonio hace unas semanas, en el CONEP, y justo conversaba con un pastor y hablaba sobre el CONEP, ¿no? Creo que en su momento, no sé si hasta ahora, fue un representante bastante, no sé si decir, poderoso o con sí, bastante autoridad, ¿no? Para sí, representación de las iglesias evangélicas en el Perú, así creo que es. en el 80, ¿no, pastor? ¿Me equivoco? Sí, hasta los 80, hasta los 90 tuvo un fuerte perfil y luego Claro, las iglesias carismáticas comenzaron a denostarla, dejarla en alguna manera claro, fuera. herida, ¿no? Sí, Mm, sí. Y sí, bueno, internamente hubieron ciertas situaciones que sí. hicieron bajar el nivel, la economía también, ¿no? La ayuda que llega del exterior fue quitada y el CONEL ha pasado por momentos bien difíciles, ¿no? Pero No, ahí está. sí, ahí está, justo estuve ahí hace unas semanas. Un lugar bastante bonito, podría decir. Y también creo que las iglesias o la percepción como tal de educación ha ido variando un poco, ¿no? Si en un Sí, principio se encomendan bastante en poner escuelas físicas, quizás, ahora lo hacen bastante bueno, siguen educando, quizás ya hay una ignorancia, digo, ¿no? Ya no tanto poniendo escuelas, sino haciendo cursos o talleres, ¿no? Por ejemplo, con la UNICEF
Yo he llevado varios talleres, con UNICEF a su nombre y con otras organizaciones Ah, mira, eclesiásticas con ese premio, ¿no? Entonces ya, creo que por ahí han ido desarrollando su educación, ¿no? En el tema de capacitación y preparación para los que ya son cristianos. ya, sí, Por ahí, creo que por eso podría resaltar en mi caso, pues. ya, muy bien. Lo que no hemos hablado es de justamente eso que tú estás mencionando, que es el lado social o de apoyo, ¿no? Están las ONG evangélicas, ¿no? Está Mm, Paz y Esperanza, está el Nuevo Desarrollo Cristiano, está Misión Passion. Mundial, ah, Compassion, ¿no? Passion. Sí, Juanjo. y One Hawk, creo también, ya, no sé, y otras más por ahí, ¿no? Que hacen labor. Una de corte evangelístico y otras de corte educativo, de corte social, ¿no? Que es importante también, es señalar importante hacer eso. Que de paso, cuando hablamos de algo, de lo social, de apoyo, ayuda, eso no tiene nada que ver con izquierda ni nada. No, no, claro, Lastimosamente, decía nomás. lastimosamente, sí, es que la gente tiene esa visión cuando se habla acerca de eso y acerca de los Claro, polos, claro. oiga, comienzan allá, eso es como izquierda. Y Es que nada tiene que ver, ¿no? Nada tiene que ver con eso. Pero hay más participación política de otros lados y de otras tendencias que son más abiertas y que hacen su participación y nadie dice nada, ¿no? Pero cuando se hace un trabajo así ya comienzan a tildar a otros o etiquetarlo. Eso creo que no es bueno en medio de nosotros. A mí no me gusta etiquetar de paso a la gente, ni me gusta esa idea que se ha popularizado en el Perú. Ahora te etiquetan de todo, ¿no? Si tú no tienes una idea, ¿no? O no sigues la línea de tal, entonces inmediatamente te atacan y te ponen chapas, ¿no? O te acusan de tal cosa y ya. Entonces eso creo que no nos ayuda al diálogo de ninguna manera, ¿no? Bueno, seguimos entonces ahora. Ulis no está, ¿no? William, a ver, William Cabello. En la misma línea, a ver. Y más Ya, corto, porque pastor. creo que se le hemos dado Sí, mucho. pastor. Sí, ¿Me escucha, no? sí, sí, Bueno, lo que me llama la atención es que en toda la historia de las iglesias ha habido divisiones, ¿no? Ha habido divisiones y también lo que me llamó la atención, yo nací en la Alianza y no sabía la historia, que solamente era misión y luego se hizo iglesia. ya, Eso, pastor. ya, muy bien. Ya, las divisiones, sí, eso es una característica de las iglesias, ¿no? Especialmente las pentecostales, pero también ha habido otras que se han ido dividiendo, ¿no? No necesariamente pentecostales, ¿no? Las presbiterianas también, ¿no? Sí, claro. Como estaba hablando de la IEP también que se separó de la alianza, pues, Sí, así sí, como está hablando. claro, el trabajo que tenían unidos ellos, eso desapareció y cada uno tomó su rumbo, pero se conoce como que era, o como que fue una división. Muy bien, Claro, una división. ahora sí. Gracias, William. César, ahora César Chávez, a ver, ¿qué nos puedes aportar a este aspecto de la inquietud que estamos haciendo en la pregunta sobre qué te impactó más, qué es lo que te llamó la atención en esta historia? A ver, César, ¿dónde está César? Ujú. A ver, sí, no está. Ah, sí, está aquí, César, pero bueno, entonces pasamos a otro. ¿Me iba a Sí, ya, escuchar? César. Sí, sí, ya, ahora sí, ya. Adelante. Ya, lo que pasa es que como estoy con el celular y no estoy con la máquina, estoy con el celular. Oh, ya. Ya, por eso entonces sintetízalo nomás, ¿ya? Sí, no, sí, pastor. Lo que pasa es que, bueno, sí estaba escuchando parte de las iglesias, más que todo, y quisiera una pregunta, pastor. Hay iglesias británicas y escocesas, digamos. Es una parte, claro, que es muy aparte, ¿no? Pero también como que ha llegado acá un pequeño grupo de ellos aquí en el Perú. Estaba leyendo un tema
y estaba viendo, pastor, que qué posibilidades más en estos evangelios, entre ellos, tanto como la Iglesia Presbiteriana y Nazarena y muchas cosas más, pastor, eh, hablan de unos términos muy diferentes, claro, a su parecer, ¿no? De la Iglesia, de la palabra del Señor. Pero, pastor, aquí vemos, pastor, yo pienso que aquí a veces, al poco tiempo, la congregación como que se traslada, ¿no? A un espacio a otro, digamos, una manera finalmente como te digo, ¿cómo se le puede decir? Algo misionera, ¿no? Que vienen de otros países y enfocan aquí al Perú, digamos, ¿no? Como iglesias que, digamos, que salen de otras iglesias, ¿no? Y hacen su fundación ahí, ¿no? Y no cargan bien, lo que más que todo sacan de la palabra de Dios, pero no lo doctrinan como debe ser, pastor. Bueno, eso es otro aspecto. Quizás eso tiene que ver ya con la crítica del trabajo o del aspecto del trabajo, ¿no? O los resultados, todo eso. Eso ya es otro aspecto. No estamos asumiendo eso, o sea, no estamos analizando ese aspecto en cuanto a hacer lo que se llama juicio de valor, ¿no? En eso no nos hemos metido porque eso es asunto, digamos, de cada misión, cada denominación, ¿no? Pastor, pero hay fundaciones e institutos bíblicos aquí en Perú, tanto en el seminario, tanto evangélicamente, apoyan y hacen la formación de los predicadores en zonas, digamos, institutos. O sea, hemos hablado de la cultura, hemos hablado de estudios, falta de esto, pero realmente influye un poco también, digamos, en muchas dominaciones, pastor. Sí, bueno, la formación es una cosa, lo otro es los resultados de trabajo misionero, qué cosa da el resultado o no, eso ya es otro elemento que cada organización o denominación tiene que hacer su análisis respectivo. Eh, pero en cuanto a la tarea de formación o preparación, bueno, eso depende también del punto de influencia que tengamos y también digamos, el avance de la obra y cómo las instituciones educativas este, puedan servir digamos, de base para el desarrollo de los ministerios o de los ministros, ¿no? Un caso, por ejemplo, que sí, lo tengo cercano, es de Lima el Encuentro con Dios y la Alianza Cristiana Misionera, cuando los años nomás, o sea, el 73 empieza Lima el Encuentro con Dios y el 76, 77 inicia el Instituto Bíblico Lima el Encuentro con Dios. Así se conoció, IBLEC, ¿no? Este instituto que va a sacar los ministros o pastores que iban a estar liderando las iglesias de la Alianza Cristiana Misionera, que todavía no se habían formado, pero que estaban proyectándose, ¿no? Entonces formaron a esa gente y ellos comenzaron a ocupar los espacios de las iglesias nuevas y del trabajo que se hacía, no de una iglesia que se dividía o que una iglesia no, sino del aporte que había de una iglesia central con hermanos de esa iglesia y que se iban a otra y formaban una nueva hasta que se hacía sólida, se consolidaba esa obra y los hermanos que habían sido prestados volvían a su iglesia o si querían también continuaban en esa nueva obra, ¿no? Así era el modelo que tenía y así se crearon iglesias grandes, ¿no? Pastor, pero, Sí. claro, viendo la historia de las iglesias, estaba leyendo aquí un tema también. Hay un punto, pastor, que como nosotros como presbiterianos que somos, no estamos tan, digamos, fuertemente conocidos, ¿no? Como la Adventista, como el Bautista, como la Asamblea de Dios. O sea, nosotros recién como estamos saliendo, ¿no? Y están viendo, o a mí me pregunta, por ejemplo, ¿no? Tengo varios hermanos, bueno, otras iglesias, dicen, bueno, conocidos, ¿qué iglesia eres, no? Entonces, y a veces como que no tiene el sentido, ¿no? En uno mismo, ¿no? Dice, ¿qué es iglesia cristiana? ¿De dónde ha nacido? ¿De dónde salió? Digamos, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Te das cuenta? Entonces, Sí. yo quiero, pastor, una de la historia de eso de presbiteriana, estamos recién saliendo y haciendo conocer, creo, ¿no? Porque claro, que la iglesia presbiteriana dice ya es antigua, ¿no? Tiene tiempo, pero nunca se ha hecho al flote, ¿no? De que lo vean, ¿no? Es que hay un problema aquí y esto tiene que ver con la idiosincrasia del mundo evangélico en el Perú. No sé si esto sí se da en toda Latinoamérica, pero es que tenemos
falta de memoria histórica. No Mm, conocemos nuestra historia. Y los evangélicos, la característica del Perú es que estamos divididos. Y como estamos divididos, cada uno se maneja a su modo. Cada uno hace su propia historia. Y conoce su historia, pero no conoce la iglesia, la historia de la iglesia en general. claro, Entonces, menos conocen que todo esto se origina en el protestantismo, ¿no? En la iglesia protestante, en el movimiento protestante. Ahí empieza todo, ¿no? Y que la iglesia evangélica es un proceso, ¿no? ¿No? De la iglesia protestante, la iglesia de los puritanos, la iglesia pietista, ¿no? Las iglesias de santidad, el movimiento evangelical y luego se da la iglesia evangélica, ¿no? Es todo un proceso, no es una, en la noche y la mañana, o sea, la iglesia evangélica es casi, digamos, algo producto de todo este proceso de entre el siglo XIX y XX, ¿no? Fines del siglo XIX y comienzo del XX. Ahí se va forjando ya el perfil evangélico, ¿no? Y la característica que hemos tenido de iglesia evangélica es que ha venido del norte, ¿no? La característica americana. Pero ya había también la iglesia que venían de Europa, ¿no? Los hermanos libres de Escocia, las iglesias protestantes, las presbiterianas iniciales, las primeras iglesias eran, y los primeros misioneros eran de corte anglicano, presbiterianos, ¿ya? Y también los de wesleyanos, ¿no? ¿No? O sea, metodistas. Esas son metodista. las iglesias históricas. Y ahí hay que decir eso, pues, ¿no? Somos parte de las iglesias históricas. Las iglesias presbiterianas pertenecen a las iglesias históricas del protestantismo. Mm, O sea, somos las iglesias que podríamos llamar la matriz, las iglesias madres, ¿no? De todo el movimiento. Somos anteriores a cualquier otro movimiento. No somos nuevos. Pero la no, no, gente, claro. lastimosamente, no conoce esa historia y cree, oh, esa es una iglesia nueva. ¿Y por qué se llama así? No, es una secta. Algunos creen que hasta secta, Sí, ¿no? pues. Y algunos hasta dicen que el presbiterianismo y el calvinismo es herejía y es secta. Lo veo en internet a cada rato, ¿no? Cómo se tergiversa ese aspecto, porque hay una característica arminiana muy fuerte en casi el 80% o 90% de las iglesias evangélicas, que son arminianas, y entonces rechazan el calvinismo, sin saber que Arminio era calvinista y que al final son calvinistas ellos igual, solamente con una tendencia muy particular, ¿no? ¿No? Muy bien, Así es, pastor. gracias. A usted, pastor. Ahora vamos a nuestro hermano Leoncio. Pastor, le escucho. Ya, Leo, adelante. Tu parecer entonces. Sobre lo que estamos hablando, correctamente. Sí. Bueno, sí, como dice este hermano César, a veces hay no muchas confusiones sobre cómo se van levantando a veces las doctrinas o las iglesias o los hombres, ¿no? Eh, yo también, bueno, yo creo en muchas cosas espirituales y en muchas permanencias que el Espíritu Santo puede hacer, ¿no? Pero siempre ya sin salirnos del orden de Dios, ¿no? En la que a veces, como usted dice, el hombre va ascendiendo de cargos espirituales para que sujete al pueblo, digamos, más con temor que con amor a Dios, ¿no? Mm, Por ejemplo, una de las cosas que yo tengo acá o que padezco, se podría decir acá en Chocofán, es que como es pueblo chico y hay bastante iglesias pentecostales, dicen que somos católicos porque digamos tenemos la cruz, ¿no? Como señal, y que no somos una iglesia de verdaderas, ¿no? Todos estos comentarios los escucho siempre, entonces yo tengo que ya darles a entender, ¿no? De que, bueno, la cruz es un tema simbólico, no es exactamente que nos persinemos o que seamos ídolos de la cruz, física como madera, ¿no? Y que no ujú, somos católicos, sino que
tratamos de manejar las cosas correctas. Y yo le explico, yo mismo nací en un porte pentecostal y creo mucho en el tema, amo mucho la doctrina, pero le digo, si Dios me ha puesto acá es porque hay que predicar y basarnos en lo que es la salvación de Jesucristo. Ese es el punto central. Y a pesar de eso, mire, están viniendo niños de diferente índole, de diferente creencia, digamos, en su hogar, y están viniendo a recibir esa enseñanza y gracias a Dios, Ujú. están siendo instruidos, ¿no? Ah, es la Y he palabra. aprendido. Así es, o sea, y igual, ¿no? Estamos visitándolos, presentándonos con sus papás y simplemente hablar de Jesucristo, ¿no? Muy aparte de la doctrina o los cargos que podamos tener, ¿no? Así es. Es la predicación de la palabra y la enseñanza de la palabra lo que va a convencer a la gente, ¿no? Más allá que otra cosa. Muy bien, Leo. Ahora, Carlos, ahora sí te toca. Buenas noches. Sí, justamente, también mi comentario tiene que ver más que nada lo que estaban comentando, ¿no? Acerca de que no es que la iglesia presbiteriana no sea conocida, ¿no? Como usted comentó, nosotros tenemos un rango histórico, ¿no? Que lamentablemente, pues, como también explicó hace un momento, por el tema del arminianismo y el tema de las iglesias de santidad que han aparecido en el siglo XX o al término del siglo XIX, entonces es lo que predominado, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? Entonces, y como te lo explicó hace un momento, es por falta de conocimiento, ¿no? De identidad, como parte que somos, ¿no? Somos una iglesia histórica, ¿no? Y en lo cual, pues, no es que no haya mucha redundancia en la iglesia presbiteriana, ¿no? Como usted enseñó en el cuadro, ¿no? Eh, está la iglesia presbiteriana peruana, ¿no? En el año 1963, ¿no? Y en 1915 con John M. McKay se inició, pues, la obra presbiteriana, ¿no? De Hermanos Libres, ¿no? Y, pero no hay mucha profundidad, ¿no? Pero sí, ¿no? Sí hay presencia presbiteriana en el Perú, pero como usted explicó, pues el tema es que las corrientes nuevas son las que han predominado más en el tema de la iglesia acá en el Perú, ¿no? Y bueno, creo que por algo el Señor nos ha puesto en nuestra iglesia presbiteriana, quizás también para que nosotros seamos aquellos que empecemos, ¿no? A enseñar la palabra de Dios mediante nuestra iglesia presbiteriana, ¿no? Y como dicen algunos pastores, pues volver a la senda antigua, como se llaman, ¿no? Pero Ujú. siempre también respetando y a nuestros hermanos, pues, de estas nuevas corrientes, ¿no? Eh, es muy importante saber nuestra historia y de dónde venimos, porque eso también nos ayuda a tener una identidad y sobre todo, tener más, conocimiento de la palabra para que quizás quizás no para contender con nuestros hermanos de otras denominaciones, sino también para defender el evangelio, la doctrina que profesamos, ¿no? Justamente el pastor Artemio la semana pasada nos comentaba usted hablaba que hay confraternidades de pastores a nivel de Lima, pero ahora hay confraternidades a nivel de distrito, ¿no? Por ejemplo, hay confraternidad de pastores en Comas, confraternidad de pastores en San Juan del Lurigancho, de acá en el Callao también hay una confraternidad de pastores que es de mi Perú, y Pastor Artemio fue invitado a la conferencia a nivel de la confraternidad. La confraternidad hizo un evento así, es como un taller, ¿no? Para pastores, invitaron a unos hermanos de otro país y el pastor Artemio estaba ahí escuchando, pero su expresión que estaba contento cambió de repente, ¿no? Porque se sintió incómodo porque empezó a escuchar como falsas doctrinas, ¿no? Como herejía. Y en realidad eran falsas doctrinas porque hablaban de que Cristo era creación de Dios. Mm, Y cómo es, pues, porque era una conferencia de pastores de la iglesia de mi Perú.
y los pastores que son de otras denominaciones decían, aleluya, gloria a Dios, o sea, no, como que no estaban tan preparados que a todo lo que ellos enseñaban decían amén, gloria a Dios. Entonces, yo creo que también es por falta de preparación, ¿no? Porque hay pastores que quizás tienen el llamado de Dios, pero les falta bastante preparación, no son pastores, se les puede decir que no han pisado ningún seminario, ¿no? Y no tienen profundidad, no solamente leen lo que la Biblia dice y la interpretan de manera literal, ¿no? Claro. Pero también es parte de, como iglesias evangélicas, eh, aceptarnos, tolerarnos, pero a la vez también estudiar, ¿no? Para poder no dejarnos arrastrar por estas sectas, ¿no? Que van apareciendo de la nada, porque en realidad era una secta, ¿no? Que estaba dando una conferencia y habían invitado a iglesias evangélicas pastores, ¿no? Y los pastores a veces que no tienen tanta capacitación, simplemente escuchan y dicen amén, y uno de las sectas sin saber Y qué es en lo que están realidad eso haciendo. ya es una herejía. Son herejías. Y aunque parece, bueno, tú lo mencionas el hecho de que hay falta de conocimiento o de repente poca preparación, pero también hay una intención. Posiblemente haya gente infiltrada, ¿no? Que se hace pasar y que comienza a meter enseñanzas que no son evangélicas, ¿no? Y ese es un problema. Y el evangélico no reacciona, lastimosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay capacidad de razonamiento y no hay pensamiento crítico, de análisis. Eso nos falta. Y si tuviéramos la palabra desde esa dimensión, como propuesta ahorita, pues mucha de esta gente hubiera desaparecido del mundo de la iglesia, ¿no? Porque eso afecta. Esa es una crisis que tenemos a nivel evangélico, ¿no? El poco conocimiento del final y el poco conocimiento de la palabra. Eso es lamentable, ¿no? Y es triste, la verdad que sí, ¿no? Pero en fin, Y, ojalá cambie y esa historia porque hay estudios bíblicos, sí lo hay, pero generalmente son más cartillas de cómo se forma el líder, cómo ser más exitoso, cómo ganar más dinero, cómo más ser más próspero, en fin, ese tipo de cosas son las que pululan en algunas iglesias, ¿no? Pastor, Sí, y también para culminar, del cuadrito que usted nos enseñó ¿no? del resumen de todas las iglesias en el Perú, lo que no he visto ahí, por ejemplo, es la iglesia que se le decía la G12, ¿no? O como vimos en el video que al final se le denominó como una secta, ¿no? Pero sí. tuvo bastante participación en la iglesia en el Perú, tiempo que estuvo de moda, ¿no? Bastante, El G12 está metido en varios movimientos. Yo no lo puse como tal, no quise hablar de G12 porque no es evangélico, básicamente. Pero sí está Agua Viva, por ejemplo, estuvo un tiempo con el G12. El movimiento carismático nacional también. Estuvo una iglesia en Caraballo también que asumió este modelo G12. También la bíblica había otra iglesia de fe que estaba en San Miguel, que ahorita no recuerdo el nombre, creo que se llamaba Iglesia Bíblica de Fe o algo así. yo le comento porque también hace años, nosotros también, un pastor que estuvo antes en Vida Eterna, uno de los primeros pastores, también estuvo metido con la G12, ¿no? Nos hacía charlas para Ya. formar nuestros 12, ¿no? Ujú. Y por eso es que le Y comento, ese ¿no? modelo celular, pero ese modelo lo creó José María de Escribar de Balaguer, el fundador del Opus Dei. El Opus Dei formó ese modelo. Sí. Y de Listo, ahí, pastor. sí. Bueno, gracias. Ahora sí, nuestro hermano Yamil Girón y nuestro Yamil Henry González. Sí, pastor, aquí estoy. Disculpen, no podía activar. Yamil, ya, muy bien. Luego nuestro hermano Pablo Lezameta. Si no está. Henry González también está. Estoy Ya. aquí, pastor. Ya, entonces Yamil primero, después Henry y después Pablo. Yamil, Sí, y danos tu parecer. Tranquilo. ¿cómo? Disculpe, no lo escucho bien. Deme un segundo que llegue a casa el toque, porfa. Ya,
Ya, entonces, Henry, porque estábamos hablando acerca de cuál es la impresión que ha tenido sobre el curso, qué es lo que más ha llamado la atención de toda esta historia de la iglesia en el Perú. Henry González, Sí, pastor. ya, te escuchamos. Lo que me llamaba la atención es, bueno, y analizando también el cuadrito que nos ha presentado ahora, son varias cositas, pastor, pero no sé si se puede hablar de todo un poco. A ver, Entre ellos, pues, es algo muy hermoso que el Señor haya permitido, pues, que en los tiempos de don José de San Martín haya hecho pedido de este misionero Diego Thompson. Anteriormente sí había leído parte de su historia también acerca de él y se dice que fue un estratega en la proclamación del Evangelio, porque según se dice que no era muy bienvenido, pues, en este ujú, caso, por los católicos. Y fue que don José de San Martín, haciendo el llamado, no sé cómo se llamó ese local donde el mismo José de San Martín lo preparó y lo instaló allí a Diego Thompson para enseñar ahí eh, a leer sobre todo. sí, Y Diego es, Thompson, pues, ujú, él como misionero traía pues Biblias, ujú, usaba las Biblias como material para poder enseñar a leer. Y de paso también iba enseñando, dice, a los niños sobre todo, de la palabra de Dios. sí, Y ahora que usted está publicando este cuadro pequeño, resumido, anteriormente no era permitido el culto, pues se puede decir evangélico, según lo que usted ahí ha publicado. Entonces, es por eso que estuve pensando, digo, tal vez por ello no se hizo quizás público de que Diego Thompson era un misionero cristiano que venía por todos los países enseñando la palabra de Dios. ujú, Ahí, según lo que usted ha mostrado en el año 1891, la Corte Suprema del Perú establece, dice, legal el culto no católico. Se refiere y hace mención a los cultos evangélicos, ¿no? sí, sí. La única diferencia es que todavía no podía, los peruanos no podían participar de eso, era solamente los extranjeros. Ajá. Ya en 1915, cuando viene el cambio de la Constitución y hay libertad de culto, entonces eso se, se permite ahora que las iglesias evangélicas sean, digamos, integradas por peruanos, ¿no? Ah, ya basta. Sí, Y eso es todo lo que le estoy comentando, ¿no? Y eso también anima también para aquellos, siempre comunico, ¿no? A los hermanos jóvenes, sobre todo, ¿no? Aquellos que quieren tener una profesión en adelante. Como Diego Thompson utilizó, ¿no? Esa profesión de la enseñanza, de ser maestro, para predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, todos estamos, ¿no? Preparados, siendo preparados por el Señor de una u otra forma para poder enseñar, para poder compartir el Evangelio, ¿no? Sea cual sea la profesión que tengamos. Y algo que siempre menciono es que también hay misioneros que así van en el extranjero, donde los países se les prohíbe el Evangelio. Por así medio de sus es, convicciones, ellos enseñan a Jesús. Entonces, así es. esa es parte, pastor, de lo que estaban Sí. más o So- menos entendiendo. Perfecto. Y, Ahora y una lo sola otro, cosa. ¿Mm? Diego Thompson vino a Perú por como educador, ¿no? Y para Sí. formar la educación pública en el Perú. Ese fue su misión. Era evangélico y también era colportor, y por eso él utiliza la Biblia como texto de base para los estudios en estas escuelas, ¿no? Usando el sistema casteriano. La primera escuela, el pedagógico y también la escuela donde se integraron hombres y mujeres,
fue hecho en el convento de Santo Domingo, en lo que está en Lima, en el centro de Lima. Ahí comenzó a funcionar este colegio, ¿no? Esta escuela. Y que a la salida de Thompson, perdón, a la salida de Mackay, se encargó al sacerdote jesuita Navarrete, ¿no? Él es el que siguió esa labor, ¿no? Bueno, entonces, en alguna manera hubo un evangélico, aunque no abiertamente dispuesto en esa época, era muy difícil hacer eso, porque él era muy bien amigo de Navarrete, por otro lado, ¿ya? Y él siguió la misma visión de Mackay, ¿no? Por eso el trabajo tuvo sus frutos. Muy bien, ahora sí, entonces, el hermano Pablo. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. No sé si me logres Sí, escuchar, pastor. No puedo escuchamos, escuchar sí. mi cámara porque estoy solo de mi celular. Tengo un No, pequeño se escucha, inconveniente. se escucha. Sí me escuchan, ¿no? Bueno, Sí. lo que interesante los temas que usted ha expuesto, pastor, ¿no? Durante este tiempo que hemos estado aprendiendo, ¿no? La historia de la iglesia. Lo que a mí más me impactó, pastor, fue no cómo las iglesias no se asentaron aquí en el Perú, ¿no? En la Alianza, la iglesia peruana, inclusive hizo mención también, ¿no? Del movimiento, cómo llegó el pastor principal que es el Rodolfo González, ¿no? Ujú. Eh, no había llegado con su denominación, sino, ¿no? Usted ha mencionado que sí invitado por las asambleas. Sí. Pastor, haciendo un enfoque de todo lo que usted está mencionando, quisiera puntualizar, ¿no? En lo que es la iglesia presbiteriana. He escuchado los comentarios de mis compañeros, ¿no? Y yo siempre, ¿no? De la iglesia que yo estoy a cargo, pastor, siempre trato de enseñar, ¿no? Tanto a las personas adultas y de pequeños, que tenemos más o menos como 100 niños, tratar de a ellos enseñar la identidad, pastor, porque de acuerdo a la historia que usted está enseñando, ¿no? Nosotros somos una denominación aún recién chica aquí, podemos decir, no tan amplia, ¿no? Y no tan conocida como muchas veces mis compañeros han expresado. ¿No? Pero ¿quién es lo que tiene que hacer que la iglesia sea perdón, que nuestra denominación sea conocida? Somos nosotros. No solo tenemos que escuchar, sino también tenemos que tratar de profundizar más, ¿no? Porque la gente nos conozca más, ¿no? Eso es lo que he aprendido bastante, pastor, de la exposición que usted ha dado, ¿no? Semana tras semana, ¿no? Me ha impactado bastante y he aprendido bastante también, pastor, ese punto. Muy bien, gracias, hermano. Yo creo que es necesario siempre, bueno, tener la memoria histórica. Esa es la idea que hemos planteado, ¿no? Sí, Memoria exacto. histórica, sí. Recordar eso, y eso nos da identidad. Es muy importante, identidad. Bien, Sí, ahora sí. disculpe, lo que me está también, de acuerdo a lo que usted te estaba exponiendo, ¿no? Paso por paso lo que es la historia de la iglesia presbiteriana, pero nosotros, esta denominación que más o menos tiene 23 años, si no me equivoco, pastor, Ujú. ¿no? Y es de corte, no escocés, no, sino de corte coreano, ¿no, pastor? ¿O me estoy equivocando, pastor? Sí, claro. En Corea, las misiones fueron americanas, básicamente vienen de esa corriente, ¿no? En la iglesia presbiterianas americanas que llegaron los misioneros coreanos, no, los misioneros americanos que formaron las iglesias coreanas, y luego cuando las iglesias coreanas se desarrollan, crecen, mandan misioneros, ¿no? De Corea a todo el mundo, ¿no? Y tienen varias características, pero básicamente el presbiterianismo, las presbiterianas vienen de ese corte, de la PECUSA, ¿no? De la iglesia de Norteamérica. Hay tres corrientes, diríamos, presbiterianas, ¿no? La iglesia de Escocia, la iglesia sueca, ¿no? O suiza, y la americana, ¿no? Posiblemente la sueca y la suiza puedan ser diferentes en alguna manera, y la de Inglaterra también, y la de los hermanos libres, ¿no? Entonces, esas son las iglesias que más o menos han tenido acá. La influencia ha sido la de la PQC en el Perú, después la iglesia suiza,
¿ya? Y no sé si la sueca también ha estado también por ahí, ¿no? Y la de Escocia, ¿no? Eh, con los hermanos libres. Esa ha sido la influencia aquí en el Perú. Luego de eso han venido las coreanas. Y las coreanas vienen con la característica presbiteriana, pero también con un carácter abierto al mover espiritual, ¿no? De corte pentecostal, ¿no? Entonces, esa es una característica ya de la iglesia presbiteriana que viene de Corea. Sí, pastor, también, ¿cómo se llama? Lo que me impactaba bastante es que, ¿no? Usted estaba exponiendo sobre la historia de la iglesia presbiteriana, cómo vino, ¿no? ¿Quién fue nuestro padre espiritual en caso de Calvino? Pero muchas veces eh, el tiempo pasa, como ustedes están mencionando, no estamos viviendo en otra época. Ujú. Ese es mi punto de vista, pastor, a lo que le estoy diciendo, ¿no? Muchas veces no es necesario quedarnos en Calvino, pastor, seguir adelante, ¿no? Eso es lo que no sé si me equivoco, me puede corregir, ¿no, pastor? Ya, bueno, las bases es que el pensamiento calvino o la teología calvinista, más que calvinista hay que mover, hay que analizarlo a partir del hecho de cuánto de bíblica es, ¿no? Si está centrado en la Biblia, no hay problema. Y claro, la sana doctrina y todo este elemento, ese ha sido el fundamento del calvinismo, ¿no? Y la teología calvinista, que es teología evangélica finalmente, ¿no? La teología evangélica es la que se desarrolla del pensamiento de Calvino, ¿no? Sí, sí, claro, correcto. Esa creo que esa es la base que tenemos. O sea, Exacto, esa ahí es la no base. hay mucho que decir. O sea, Sí, eso decía, eh, la base del centro bíblico y teológico y del pensamiento bíblico y teológico viene del calvinismo. La exacto, ¿no? iglesia evangélica le debe mucho al calvinismo desde esa perspectiva. Ahora que si el calvinismo tiene varias facetas, ¿no? ¿No? Hay supralaxarios, calvinistas extremos, libres, en fin, eso es otra cosa. Pero, o los calvinistas o presbiterianos cesacionistas y los no cesacionistas. Nosotros estaríamos dentro de los no cesacionistas, ¿no? O los continuistas, que llaman, ¿no? O sea, que los dones del Espíritu Santo están en acción, ¿no? Exacto. La iglesia presbiteriana tradicional dice que los dones ya no están en acción, ¿no? Que fueron para el primer siglo nada más. Entonces, son diferencias, eh, pero que no son básicas, no son principales, son elementos secundarios, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces en esta historia. Gracias, hermano. Ahora sí, hermano David. Hola, pastor. Sí, Oye, buenas noches. luego se me para Iván Melgarejo y no sé si está Leila, también Leila, o llámenla ahí, y Daniel, que es el final, porque más que lo bueno está. A ver, Hola, pastor, buenas. Sí, la verdad sí. que ha sido muy interesante este tiempo de ver la historia, nuestros orígenes. No, algo para decir, ¿no? Porque ya han hablado ya mucho mis compañeros, todo eso. Algo para mí que a mí me ha llamado la atención es las denominaciones que nacen dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Tantas denominaciones que hay, y eso siempre me ha llamado la atención por el tema de que Jesús siempre habla de la unidad, ¿no? De ser uno. Y también siempre me va a sorprender el tema de que dentro de la misma iglesia evangélica, entre denominaciones, parece que hubiera como cierto, no sé si llamar desprecio o qué, pero como que se hablan mal, ¿no? Entre ellos, Sí, ¿no? sí. Y eso es para mí sorprendente, ¿no? Porque somos evangélicos, ¿no? Tenemos prácticamente el mismo origen. Y no sé, hablar mal, no sé qué ha sido de pentecostales, hablar mal de las alianzas, hablar mal de las 3M, Ujú, o por ese tipo de hablar, o sea, llegar al punto de hablar mal, ni que ellos fueran, no sé, ateos, o si ellos fueran, o por decir, tampoco es que esté bien hablar mal, ¿no? Pero como si fueran testigos de Jehová, mormones, que ellos sí tienen otra muy diferente, obviamente, a los evangélicos, y siempre me sorprende ese tipo de separación en cuanto a las denominaciones, ujú, ¿no? Es verdad, a veces hay diferentes posturas, diferentes puntos de vista, pero yo creo que no debería llevarnos a llegar a ese nivel, ¿no? De hablar mal, de tenerle odio. Hay pues, prácticamente, como hemos visto, hemos estado viendo cerca de la historia, tenemos prácticamente el mismo origen.
la misma base que es Jesús, ¿no? Ujú, Y al principio eran los cristianos, los primeros cristianos, y uno no se dividían quizás por cosas así, ¿no? Cuando decían que yo soy de Pablo, Apolo, siempre trataban de unir ujú, a los diferentes lugares donde se iba. Pero igual, obviamente, cada denominación, por decirlo así, tiene una muy buena base, muy buena postura, que yo creo que siempre se puede sacar lo bueno de cada uno. Y obviamente hay cosas que por corregir, por decirlo así, o mala, porque si vamos a la estructura, como a la Biblia como base, y bueno, entonces esas cosas no, como decirlo, no tomarlo en cuenta. Bueno, no es que, ujú, imagínate, me encuentro por ahí con uno del Movimiento Misionero Mundial, no es que me voy a poner a hablar y discutir, a pelearle por lo que él piensa, por la vestida, todo. No, podemos hablar de las cosas que tenemos en común, ¿no? ujú, Jesús, la salvación, tantas cosas así, y lo que por ahí nos diferencia, tratar de no tocar los puntos, ¿no? Porque para qué llegar a pelear, a discutir de ese tipo de cosas si hay mucho en común, que como hemos visto en la historia, no es clase, la historia de la iglesia evangélica, hay mucho ujú. que se puede hablar, y es muy poco lo que hay para pelear o discutir. Creo Sí. que a veces eso no deberíamos tomar mucho en cuenta, ¿no? A veces nos somos muy, ¿cómo se diría la palabra? Cuando somos muy fanáticos de nuestra denominación, o muy, no sé cómo se llama, fanático, muy apegado. Pero obviamente no es que esté mal, ¿no? También pelear mi Sí, denominación, pelear sí. lo que y todo eso, pero pelearlo a un punto de hacer sentir mal a otra persona o hacer sentirlo mal, sabiendo que es mi hermano, sabiendo que inclusive también es evangélico, Mm, no debería no ocurrir ujú. entre nosotros, porque se escucha mucho en muchas personas que a veces pensamos de que somos los iluminados, ¿no? Y el resto son los oscurecidos. Yo Sí. creo que entre todos podemos siempre rescatar lo bueno de cada uno, tal, siempre la salvación es Jesús, ¿no? Es por Él y para Él, camino de agarrar la vida. Bueno, y ver la historia que usted estaba compartiendo, todo eso, a mí obviamente es bueno saberlo, me abre todo para conocer las denominaciones, para conocer el origen, y a la vez sacar los puntos en común que Sí. podamos llegar a tener. Muy bien. Bueno, eso quería acotar, pastor. Bien. Gracias por lo que ha mencionado, esa característica particular de la iglesia evangélica que somos camiseteros, ¿no? Es una característica, tenemos un perfil sectario, ¿no? No somos sectas, pero nos comportamos como sectas. Es decir, Sí, creíamos que creo que nosotros, disculpe, pastor, creo que los evangélicos somos los que más denominaciones, por decirlo así, tenemos, por no decirlo sí, divisiones, sí, ¿no? y creemos que a partir de nosotros se ha creado todo y que nosotros tenemos la verdad, los demás no, ¿no? Ese fenómeno se llama el síndrome de Adán, el síndrome de Adán, ¿no? En Adán que se creó todo, ¿no? Adán es el inicio, ¿no? Esa es la idea que se tiene en algunas iglesias, que a partir de ellos, ya, Dios está actuando. Más allá, antes no actuó el Señor. Eso es un problema bien grave, ¿no? Pero bueno, hay que comprender eso. Iván, ahora. ¿Iván está por ahí o salió? Ahí Leila, lo voy a llamar y escribir a ver a Iván y Leila, a sí. ver, para que comenten que tienen que hablar. Y Daniel, en todo caso, Daniel, a ver. Buenas noches, pastor. Bueno, lo que me llamó la atención del curso es saber, por ejemplo, que las iglesias o la historia de la iglesia tuvieron sus etapas, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XX, como usted decía, ¿no? Eh, Predominaron o relucieron las denominaciones, pero ahora ya no es así, ¿no? Ahora está, por ejemplo, las iglesias independientes, ¿no? O las iglesias libres, las que digamos están en todo su esplendor, su fulgor, pero algo que también me llamó mucho la atención, bueno, un poco haciendo el trabajo de la denominación de las iglesias pentecostales, es, por ejemplo, que eh, fueron misioneros extranjeros los que vinieron, ¿no? Aquí al Perú y que en algún momento tuvieron discrepancias
con con los líderes que ellos mismos habían formado aquí en el Perú, ¿no? Y ahí empezaron las divisiones, empezaron ¿cómo se dice? Las divisiones y digamos, subramas de la denominación pentecostal, ¿no? Porque ya Ujú. salían otras, por ejemplo, Iglesia Evangélica Pentecostal en el Perú, Iglesia Autónoma Pentecostal en el Perú, es varias, ¿no? Varias Sí, ramas, sí, sí. ¿no? Este, y eso me causa, como decía también el hermano David, un poco la impresión, ¿no? De que siempre entre iglesias se están atacando, las Ujú, iglesias cristianas sobre todo, ujú. lo cual no debería ser así, pues, ¿no? Sino, Sí, bueno, ¿no? eso es lo que resta al movimiento, ¿no? Porque si no tuviéramos eso, posiblemente el movimiento evangélico sería mucho más grande y más influyente, ¿no? En la sociedad. Sí, Pastor, creo, sí. mire, una opinión. A veces no es tanto la doctrina quizás, sino el hombre, mire. Yo la semana pasada estoy visitando también a dos esposos casados civilmente hace 20 años, pero cuando no eran, digamos, casados, hace muchos años ya, quizás 5 años que ya dejaron de ir a la iglesia, llegaron acá a una iglesia, ¿no? Pequeña, ojo, y me dijeron, miren, esa iglesia es pentecostal y el diácono estableció que mi esposa y yo no éramos dignos de entrar a la oración y nos sacaron y solamente podíamos escuchar el culto de atrás. Y le dije, mire, yo nací en una iglesia pentecostal, es más, mi corazón es pentecostal, pero le digo, no es tanto la doctrina, a usted no le prohibió la Biblia, a usted le prohibió un hombre, pero lo que vengo a presentarle hoy día no es una iglesia que quizás a usted le da la libertad de hacer lo que quiere, sino una iglesia que le presenta a Jesucristo y cuando usted comienza a leer de la vida de Jesucristo, Él le va a dar la sabiduría necesaria para entender. Ya han venido a un Así es. culto, ya he tenido un discipulado con ellos y bueno, por lo menos, no tanto lo digo esto por alabarme, sino lo que yo he aprendido acá en el seminario y la verdad, a pesar que al inicio no aceptaba algunas clases, pero lo que aprendí en el seminario se aplica en la vida de nosotros los que estamos a cargo de iglesia y el Señor se quedó satisfecho con la presentación de Jesucristo mucho más allá, digamos, de prohibiciones, ¿no? Así es. Y, y bueno, por lo menos esa parte del curso a mí me ha gustado, ¿no? De usted, incluso a veces algunas clases del profesor Madrid o del profesor Antonio, que al inicio como que no me cuadraban, pero han tenido aplicándose en la vida real, se aplican, ¿no? Sí, pues. Así es. Muy bien, Leo. Ahora, y a mí creo, para darle su oportunidad, y es el último. Ah, sí, y- sí, yo. Ya llegué. Disculpe que se escuchaba una bulla de fondo. Ujú. Sí, bueno, la verdad que el curso nos ha enriquecido, hemos aprendido mucho, esclarecido algunas dudas, porque al ver el paso a paso, como mencionaban por ahí las etapas que ha tenido la iglesia, podemos darnos cuenta que a través de la historia han ocurrido un montón de sucesos para llegar a a donde ahora estamos. Entonces, como mencionaba también David, creo que era. David, muchas veces hemos como que distorsionado, las personas han distorsionado el, el evangelio como tal, ¿no? Y han tratado de hacer como que una doctrina basada en el yo tengo la razón y nos hemos olvidado que el propósito del evangelio es Jesús, manifestar a la persona de Cristo. Así es. Entonces, obviamente tenemos entre denominaciones, como mencionaban por ahí, hay muchas, quizás muchos choques ahí, ¿no? Por forma de pensar, ideologías. Sin embargo, yo creo que los que más nos debería unir es la misión y la visión que tenemos como iglesia y como no tanto como denominación, sino como la misión que tenemos aquí en la tierra es de poder manifestar a Jesús en nuestras congregaciones, en nuestra vida. Yo creo que esa es la base del evangelio como tal. Y, y bueno, eso es lo que básicamente he podido rescatar. Yo sé que hay varios puntos que hay que
que hay que tocar, bueno, lo que están mencionando también mis compañeros. Sin embargo, yo también quería aportar esto, o sea, tenía ese sentir, ese pensamiento. Y bueno, Muy bien. Gracias, Yamil. Muy bien. Creo que sus aportes son interesantes y bueno, esto es lo que quería hacer justamente al final, ¿no? Hacer que ustedes mismos hagan análisis y tengan las conclusiones de esta tarea. Creo que hemos cumplido con eso. Bueno, Aide no está porque no sé si está por la salud, pero ella está bastante delicada. Tengo que orar por ella. Leire debe tener problemas con su conexión, e Iván también, ¿no? Pero estoy viendo que casi todos han cumplido, todos han venido. Ahora falta solamente uno, el trabajo ese de Juan Macay, ¿no? El sentido presbiteriano, ¿no? El sentido presbiteriano. Recuerden que ya algunos me han mandado el trabajo, creo que 4 o 5 me han mandado, pero la mayoría me le debe. Así que, por favor, en esta semana, hagan llegar su trabajo para que puedan incluirlo con la nota más este examen oral que hemos tenido, ¿no? Ya, muy bien. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar y gracias. Vamos a cerrar este curso. Padre bendito, gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia y por tu bondad. Señor, por lo que nos está permitido realizar aquí. Y creo que hemos cumplido con esta tarea, esperando, Señor, que todo lo vertido, todo lo expuesto también se afirme en el carácter de cada uno de los estudiantes y en esa formación, Señor, sean ministros competentes y sobre todo cristianos firmes con vocación y dedicación y con seguimiento a Cristo. Gracias, Señor, por todo tu amor y cerramos este tiempo, finalizando este curso, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, gracias. Hasta la próxima, el siguiente curso que vamos a tener con ustedes también, ¿ya? Creo que es historia de las confesiones, me parece que es la que van a... Sí, historia de las confesiones. Dios le Bendiciones. bendiga, pastor. Bendiciones. Ya, Gracias. hasta pronto. Ya, Bendiciones, pastor. ya. Bendiciones, pastor. Noches, hermanos, bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Hasta luego. Ya, hasta pronto. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cerramos. Gracias, pastor. Saludos. Bendiga. Saludos. Cuidado, También a Pablo Jesús, Israel. Leo. Chao. ¿No? Todos Hasta oyendo. Te envío una máquina afeitar.